González Luna también es infiltrado. Están eliminados, pero automáticamente el día lunes lo ingresa en la universidad. Huacasi sí. ¿Está Presente, presente? doctor. Bueno, Huancacuiri tampoco. Jara Rojas, Presente, doctor. Buenos días. Yelena, Presente, doctor. Buenos días. la de Orisa. Maldonado Mancilla, Presente, doctor. Amani Puma, Presente, doctor. Buenos días. Manrique Sánchez, Presente, doctor. Buenos días. esta también, señorita. Aquí. Carolina Martínez, Presente, doctor. Buenos días. Augusto Mendoza también. Rodrigo Mendoza, Presente, doctor. Miranda no es. Guillo tampoco. Señor Obando Romero, Presente, doctor, buenos días. Sergio Luis Pérez Ortiz, Presente, doctor. Yesenia Romina Ramos, no. Rivera Mendoza, Rondón Sucapuca, Presente, doctor. Buen día. Salas Chávez, Solís Vera, Presente, doctor. este señor sí es. José Tello, Presente, doctor, buenos días. ¿ah? Presente, doctor, Tello, buenos días. tiene que escribir No, su nombre, señor, ¿me escucha, doctor? Torres Cáceres, ahora sí ya. Torres Cáceres, uy. Junior Velázquez no es. Jimena Vilca Nahua, no. Villanueva, sea. Presente, doctor. Buenos días. Doctor Vilcanagua, presente. Ok, señorita. Zaira Márquez, Presente, doctor. Buenos días. Zapana Costilla, no. Ceballos Cruz, Presente, doctor, buenos días. la cita Ornella también. Presente, doctor. Claro. Ok. Ya tenemos una idea. Doctor, disculpe, soy Carla Candia. Entré, pero ya estaba en la persona siguiente que está después de mí, por eso yo no le pude decir nada. Bueno. Ok, señorita. Bueno, vamos al asunto. Tenemos mucho que hacer aquí. Ok. Doctor, disculpe, creo que no se me escuchó cuando le dije presente. Soy Carlos Torres. Ya, señora. El asunto es de que no puedo estar dando vuelta y vuelta yo sobre la asistencia. Tengo que avanzar. Son ya 5 minutos. Simplemente la asistencia. Ok. Vamos a Doctor. observar. Bueno, señores. Vamos a ver. Iniciar. Bueno, ya ustedes. A ver.
¿Se ve, señores? Doctor, se ve en la miniatura de los videos, pero no se ve el video. No, todavía no. Ahora, siempre en miniatura. Sí, sigue en miniatura. Ya, ok, vamos a arreglarlo. Ahí. ¿Se ve siempre chico? Sí, se ve chico todavía. Bueno, vamos a hacer esto, dejar de compartir. Entonces, vamos a entrar por acá. A ver, ahora. Ahora sí se ve, doctor. ¿Se escucha? Andrés. ¿Se escucha? También, doctor. Ya, ok. Entonces, miren ustedes, a través de todas las rotaciones que han hecho, en todas les han hecho repetir todo lo que se refiere a afiliación, es decir, a toma a la anamnesis y a la toma extractiva de datos. Ya todos los cursos, todos los alumnos tienen la idea de cómo hacer esto, la estructuración de esa anamnesis, cómo debe realizarse, ¿no? Pero en pocos rotaciones he insistido en lo siguiente, de que esta relación médico-paciente al momento de la anamnesis debe ser muy fina, muy prolija, muy respetuosa. ¿Por qué? Porque si no, el paciente se cierra y el médico se impacienta el médico y nota el lenguaje corporal del paciente y se cierra más, y entonces se establece una atmósfera donde ninguno utiliza inteligentemente. Y quien debe facilitar las cosas es el médico, porque el paciente viene en busca de, y el médico debe tratar de ayudarlo en su problema. Ok, veamos algo en relación a esto. ¿Qué tal? Marcelo Blanco. Adelante, por favor. La entrevista médica es la parte más importante en la relación médico-paciente. Esta se inicia al primer contacto visual con él o la paciente. Un saludo cordial y afable es posiblemente la primera señal de empatía que puede uno transmitir a quien viene a consultar a un profesional de la salud. Dar la mano es un contacto corporal muy relevante y significativo, más aún si en ese instante hay un contacto visual entre ambos. Hola Evelyn, buenos días, soy la doctora Ofil, me llamo Magdalena, pase. Quiero partir. ¿Y en qué lugar estamos? En el Hospital Docente de la Universidad del Desarrollo. La entrevista médica necesita un ambiente adecuado para realizar este encuentro. Cuando este se realiza en una consulta policlínico, la privacidad acoge la confianza. Cuando este se realiza en salas de pacientes hospitalizados, se prestan a limitaciones de la información por parte de ambos, médico y paciente. Tanto médico como paciente deben estar cómodos para iniciar una conversación bidireccional. Primer consejo, médicos cómodos para hacer una entrevista que sea tremendamente agradable.
sabiendo que el 80% de la historia clínica está concentrada en la entrevista médica? Ok. Esto es importante destacar. Al momento de la anamnesis, esa aparente pérdida de tiempo es la parte más importante. Por ejemplo, una cefalea no vamos a encontrar nosotros en el examen físico muchas cosas. Todo va a estar limitado a la información que nosotros obtengamos al momento de la anamnesis. Una anamnesis prolija garantiza la confección de una buena historia clínica y por ende un buen tratamiento. Tanto médico como paciente deben estar cómodos para iniciar una conversación. Y cuéntame, Evelyn, cuénteme, ¿por qué viene a ver? Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias, doctor. Cuéntame, ¿qué te trae por el...? Bueno, esta es la parte más importante. Este es el arte justamente de las personas. Este es el momento en el que se plasma, ojo, mire, la parte inicial de la futura relación médico-paciente. Aquí es donde se gana al paciente, se gana su confianza. Muchos dicen, yo soy un médico perfecto, yo he estudiado un montón, soy el primero en mi clase, sin embargo, tal fulanito, hasta en forma despectiva lo dicen, y que era puro cero, apenas aprobaba, sin embargo tiene más pacientes, y dicen, y sin embargo tiene más plata, gana más plata que yo que he estudiado. Pues señores, parte de ese éxito, no económico, el éxito como médico, como haber concebido esta actividad como de servicio, porque nosotros somos un apostolado, nosotros no estamos formando para ganar plata. El que piensa que está para eso, pues se ha equivocado. No va a tener algunos éxitos, pero no va a tener disfrute mental, disfrute de paz, de tranquilidad. Ok. Entonces, ahí van a ver ustedes cómo se dirigen a su paciente y cómo logran cautivarlo. Y hay otros que son medios déspotas y piensan de que el paciente tiene la obligación. No, el paciente viene por un motivo que la queja. El paciente viene a que le solucionen sus problemas. El paciente no viene a que el médico sea muy inquisidor. No. El paciente viene en busca de ayuda. Evelyn, cuénteme, ¿por qué viene a ver? Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias, doctor. Cuéntame, ¿qué te trae por estos lados? Bueno, vengo porque tengo un dolor en el codo de hace como 2 semanas. La primera pregunta de la entrevista debe ser abierta y con el nombre del paciente. Por ejemplo, don Carlos, cuénteme qué lo trae por acá. Posteriormente debemos dejar hablar al paciente espontáneamente, permitir al paciente expresar su mayor preocupación y lograr saber su real molestia depende exclusivamente del tiempo brindado que se le da. En esta etapa de la entrevista, el error más frecuente es que los médicos intenten dirigir la historia del paciente. Mientras mejor se explique el paciente, mejor para el profesional entender la razón de su visita. ¿Por qué viene a consultar hoy día? Bueno, yo vengo a consultar porque hace como 3 días desperté y tengo como una molestia en el ojo derecho. Me queda como que veo borroso. Un dato importantísimo al inicio o durante el comienzo de la entrevista médica es lograr el motivo de consulta o molestia principal. Es a través de este que el profesional debe lograr la mayor cantidad de información de síntomas para pensar en una hipótesis diagnóstica.
Posteriormente deberá encaminar correctamente los principios de la anamnesis. Y cuéntame, ¿cuántas parejas has tenido a lo largo de tu vida? Aproximadamente parejas sexuales, de todas maneras. Unas 5 estables, sí, que duran un tiempo. ¿Y ocasionales? La confidencialidad. El paciente tiene que estar seguro de que toda información brindada por él será mantenida en estricto secreto. ¿Tú crees que puedes lograr algún tipo de solución con lo que yo te pueda ofrecer o lo que yo te pueda decir con respecto a esto, no? Pero la pregunta es si crees que al venir aquí donde el médico puede haber alguna solución. ¿O esto es simplemente para complacer a tu mamá? No sé, dígame usted un poco. Yo creo que sí se puede. Yo creo que es súper importante que entiendas que una cosa es el duelo y otra cosa es entrar en un estado depresivo. A eso voy. Empatía. El entrevistador percibe adecuadamente lo que el entrevistado quiere manifestar. El médico tiene que ser capaz de generar empatía durante la entrevista y en el desarrollo de la relación médico-paciente. Para generar esta empatía, el médico debe garantizar calidad de la comunicación afectiva y su armonía con la comunicación eminentemente informativa. Simultáneamente, tener la capacidad de participar de los sentimientos del paciente y colocarse en lugar del mismo como vía para comprender los procesos afectivos que se producen en el marco de la atención médica. El grado en el que el paciente y el médico desarrollan un sentimiento de comprensión mutua es un indicador de importancia de la entrevista médica. Para llegar a este estado de comprensión existe la necesidad de empatía, cuando él siente sin perder su propia identidad. Ok. ¿Tú crees que puedes lograr algún tipo? Es importante colocarse en el lugar del paciente, ¿no? El paciente viene afligido, el paciente viene con ganas a que se lo escuchen. Entonces, hay que colocarse en esa situación. Hay que colocarse en esa situación. Hay que intercambiar papeles y entonces ver cómo me gustaría a mí que me escuche este doctor, en el caso de ustedes, en formación. Cómo me gustaría que me atiende, cómo me gustaría que priorice mis problemas, cómo me gustaría que lo sensibilice a este doctor. Esa es la parte interesante del asunto. Recursos de entrevista verbal. El silencio. Facilitación. Confrontación. Interpretación. Aceptabilidad. Reflexión. Soporte o apoyo o empatía. Transición. Como ustedes pueden darse cuenta de que al momento de la entrevista hay que poner en juego todas estas habilidades, ¿no? Hay que escuchar al paciente. Hay que darle el tiempo suficiente. Aquellos que piensan en dinero, el paciente paga para que lo escuchen, no para que lo tomen con uno más, aún siendo asegurado, ¿eh? Aún siendo asegurado. Conozco colegas de que 20 pacientes tratan de verlo en 1 hora y listo, el resto a la cafetería. Pues programáticamente cada paciente tiene, según la especialidad, un número de tiempo al cual hay que dedicarle, y eso pues no está bien. Entonces el tiempo no debe ser barrera, no debe ser barrera.
¿Por qué? Porque se está tratando de la enfermedad de una persona, de la solución a esa enfermedad. Entonces, guardar silencio significa de que la persona está escuchando. Hay que facilitar de que el paciente entregue la información. No estar confrontándolo. Pero usted me ha dicho, pero si no, y no creo que usted de esto. Cuando hay esta enfermedad no hay tal cosa de la que usted me manifiesta. Pues el paciente muchas veces, hay pacientes que concurren a un médico. Hay pacientes que por ser maltratados, por no tener una información adecuada, concurren a varios pacientes buscando una opinión y salen decepcionados de todos hasta que encuentran uno que los escuche. Y muchas veces esa persona que escucha es ese alumno que decimos, este no va a ser buen médico, etcétera, etcétera. No se equivoquen, señores. Y a los que andan con los cursos arrastrando, no se equivoquen, señores. Porque después, como se dice después de la residencia se ven las personas. Después de la residencia se ven las personas. Yo sé que ustedes van pasando nomás, y pasan arrastrándose muchos. Bueno, pues es parte de su formación, de lo que muchas veces ustedes mismos siembran, ¿no? Llegan a la residencia y ahí sí. El problema es de que para optar por una buena especialidad, bueno, pues tienen que dar exámenes y ahí viene el problema. Entonces van a tener que contentarse con los cupos, donde todo el mundo casi rechaza. Pero aún así, ahí hay la capacidad de ser buen profesional, que no hay problema. Y aún muchas personas que logran encontrar como quien dice, la especialidad añorada, llegan, comienzan a desarrollar y si no han sido muy formados, especialmente en valores, comienzan a hacer cosas que no son adecuadas, optan por conductas inadecuadas, donde el ganar dinero es su primer objetivo. Así que la cosa es distinta. Recursos de entrevista no verbales: postura, proxemia, contacto físico, contacto visual, tono de voz, toma de notas, manejo de distractores. Ya, ahí ¿Tú crees que puedes lograr algún... Recursos de entrevista verbal: el silencio, facilitación, confrontación, interpretación, aceptabilidad, reflexión, soporte o apoyo o empatía, transición. Mi mamá me ha estado insistiendo que tengo que venir al doctor. Ella dice que estoy como medio depresivo, según ella, yo creo que no. Y no sé, vine acá como a ver, en realidad, como a saber. Okay. Silencio. Es útil en los pacientes poco habladores. Se debe permanecer en silencio, prestando atención y manteniendo contacto visual directo. Es importante utilizar el silencio en forma correcta. Si hay un excesivo uso de este, el paciente puede malinterpretar como un gesto de indiferencia o falta de conocimiento. ¿Te han operado alguna vez? Sí, me saqué el apéndice. ¿Ya? Pero fue un error porque no fue apendicitis, sino que el doctor me explicó que fue una gotita de sangre que me cayó en el peritoneo. Entonces eso me provocó el dolor. Y claro, y de pasadita me sacaron el apéndice igual, pero no más que eso. Aprovechando que están ahí. Claro, aprovechando la intromisión en mi cuerpo, claro. ¿Ya? Facilitación. Esto promueve al paciente a continuar hablando sobre el tema,
y puede hacerse a través de gestos con las manos o asentir la cabeza o palabras cortas. Ejemplo, continúe por favor. Siga. Sí, yo creo que tiene que ver con un resfriado, porque casi todos los que estaban en mi familia, mi mamá, mi hermano, estaban resfriados, entonces parece que ahí vine yo a resfriarme. Claro. Y actualmente tú me decís que estás con tos. ¿Y esta tos es seca o con expectoración? Confrontación. Busca resaltar algo específico de la historia a través de dirigir la entrevista a un hecho relevante que para el paciente no parece importante, pero sí para el entrevistador. El exceso de confrontación arriesga la relación médico-paciente. No sé si que me cae bien o me cae mal, pero como poco. Como que no puedo comer como con normalidad. No es que coma poco porque tiene susto de que le pase algo, sino porque no siente ganas de comer. Claro. No siente ganas de comer. Interpretación. Ir interpretando al paciente conduce y ordena mejor al relator. Esto se logra a través de la interferencia durante el relato del paciente, pero debe ser sutil y coherente. ¿Alcohol toma? Lo social, ¿no? O sea, estando solo yo, la verdad es que no tomo, no me dan ganas de tomar nada. En una fiesta me tomo un par de cervezas, a lo más un vaso de vino. Pero moderado en general. No, de ella me patea, no me gusta, me empieza a dar asco el alcohol. Aceptabilidad. Demostrar al paciente que uno lo acepta como tal en todo contexto personal y como ser humano. Y a partir de ese trabajo fue que comenzó este dolor. Ya. Ese dolor es muy fuerte. ¿De qué intensidad es ese dolor? Si tú tuvieras que ponerlo en nota de 1 a 10, ¿qué nota le pondrías a ese dolor? Como un 6, igual es como una molestia, más que un dolor muy fuerte. ¿Se irradia hacia alguna parte? ¿Se te va hacia algún lado? No, es como más acá, el lateral. Reflexión. Técnica que debe usarse para hacer énfasis en algunas partes de la historia que obliga al paciente a detallar más en esa parte. Mi mamá me ha estado insistiendo que tengo que venir al doctor. Ella dice que estoy como medio depresivo, según ella, yo creo que no. Y no sé, vine acá como a ver en realidad, como a saber. Ok. Cuando una madre uno lo encuentra depresivo es por algo, porque no hay quien lo conozca mejor que una madre uno. ¿Compartes eso, no? ¿Sí? Ok. ¿Por qué crees tú que te encuentras medio depresivo? ¿A qué se refieren? ¿Qué es lo que notan ellos que probablemente a ti no te llama la atención? Soporte o apoyo, empatía. Es una actitud de poder reconocer los sentimientos del paciente. Cuando se logra empatía, la relación médico-paciente permite una fluida y fácil entrevista. ¿Ha tenido diarrea? Tampoco. Y hablemos un poco del dolor. ¿Dónde siente usted el dolor? Transiciones o conectores verbales. Técnica que permite conectar un problema con otro sin perder la coherencia de la historia y uniendo problemas. Ejemplo, ahora me gustaría saber, o ahora le voy a hacer unas preguntas respecto a, o hábleme sobre. Recursos de entrevista no verbales. Postura, proxemia, contacto físico, contacto visual, tono de voz, toma de notas, manejo de distractores. Ya, ahí te molesta más, ¿eh? ¿Has sentido molestia en otras articulaciones además? Por ejemplo, en el otro codo, en las manos, en las muñecas, ¿o es solo en esa zona? No, solamente el codo. Solamente en esa zona. ¿Ninguna otra cosa importante que hayas tenido en este momento, como por ejemplo fiebre, transpiración, baja de peso, nada importante? No. Postura. Siempre una postura que refleje actitud de escucha e interés en lo que va a decir el paciente.
nunca una postura a la defensiva y menos de desinterés. Lo operan, le hacen la quimio, se pone más mal, mal, depresivamente mal, porque no podía trabajar, tenía todo un rollo con eso, como no poder trabajar, sentirse un poco inútil, sentirse viejo. Y nosotros no nos pudimos ayudar mucho con eso, como que cuando nos acercábamos más, nos unimos mucho con la familia en ese tiempo. Proxemia, una distancia adecuada, no distante ni muy cerca. Evitar interferencias como computadores o adornos entre ambos. Para el que no entienda la palabra proxemia. Contacto físico, mucha sutileza y respeto de acuerdo a la condición cultural, social, religiosa del paciente y siempre que la situación amerite hacerlo. Contacto visual, el mayor tiempo posible sin llegar a incomodar al paciente. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo has estado? Gracias, bien. Hola, María José. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo ha estado la María José? Bien. Tono de voz, debe ser acorde a cada paciente y situación emocional que se vive en la entrevista. El entrevistador debe adecuarse en este punto al tono que más permite estar cómodo al paciente, hablando con seguridad, tanto en las preguntas y explicaciones. A ver, Andrés, voy a hacer algunas preguntas. Para mí son importantes desde el punto de vista de los datos que tengo que obtener, ¿ok? ¿Cuántos años tienes, Andrés? 29. 29 años. Bien. ¿Con quién vives, Andrés? Con mi mamá. De notas, siempre necesario, pero que en lo posible no interfiera con la entrevista médica. Estructura de entrevista médica. 1. Importancia, identificación completa del paciente. 2. Definición, motivo de consulta. 3. Anamnesis próxima. 4. Anamnesis remota, que incluye hospitalizaciones, traumatismos, antecedentes quirúrgicos, alergias, inmunizaciones, medicamentos o fármacos habituales, hábitos, defecatorio, miccional, alimentación, ejercicio, alcohol, tabaquismo, drogas, antecedentes sexuales, antecedentes familiares, antecedentes sociales. Bueno, como ustedes se dan cuenta, esta parte la han hecho en todas las rotaciones. Esta parte de la anamnesis próxima, remota, etc. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Mientras voy a buscar.
Todavía no se ve, ¿no? O sea, sí está compartiendo pantalla, pero no está, no se está pero reproduciendo. un cerebro ahí. ¿Qué? Espérese entonces, ahí no va. Tiene que verse un cerebro, digo. Un segundito. Voy a hacer una llamada. ¿Ahora se ve? Sí, doctor, señor. ahora sí se ve. Sí. Un segundito, señora. ¿Para cuándo sería, señora? ¿Usted está acá en Arequipa? Tiene que llamar al 25-22-97 a partir de las 10. Y ahí le dan la cita respectiva. 97. Y ahí le dan la cita respectiva. A partir de las 10:10 más o menos. ¿Listo? Claro, lo ideal sería sacarse placas, pero imagínense que no sé qué parte de la columna, etcétera. Ya, ok. Esperamos, señor. ¿Están viendo el método neurológico? Sí, doctor. Ok, entonces, sigamos. Efectuar un diagnóstico neurológico representa un gran problema. Imagínense, para el médico ya egresado es un problema, para ustedes en formación es mucho mayor. Por eso, el objetivo de este curso es darles las pautas mínimas necesarias para poder distinguir cuando un paciente está en una emergencia neurológica. No queremos formar neurólogos, queremos formar médicos generales, como son al inicio de su formación, que tengan una buena idea del diagnóstico neurológico. Hay que hacer diagnóstico tratando de encajar lo aprendido en relación a lo que el paciente tiene, manifiesta y podemos observar. Como todo fenómeno científico, ya sea físico, químico, biológico, pues al momento que se hace la investigación se vale de un método. El método científico es casi de aplicación universal en todas las ciencias. No es ajeno aquí a la enfermedad neurológica. Debemos aplicar un método neurológico al diagnóstico de la enfermedad. Y esto es lo que siempre se ha hecho. Acuérdense las investigaciones hechas en forma aislada por numerosos, ahora que están haciendo creo microbiología, cómo es que se descubrió la penicilina, las investigaciones que hizo Carrión sobre la enfermedad de su mismo nombre, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, el método científico es un conjunto de actividades, procedimientos que nos permiten formular un diagnóstico a la elaboración y registro de una buena historia clínica. Esto va a contribuir fácilmente a un buen tratamiento médico. Son una serie de pasos que implican plantearse durante el contacto con el paciente una toma de datos, sobre estas unas hipótesis, replantear, efectuar comparaciones, diagnósticos diferenciales y finalmente elaborar en base a ellos un tratamiento y en base al resultado un pronóstico. ¿Listo? La base está en tener una buena historia clínica con una anamnesis bien prolija, como hemos dicho, en todas las rotaciones y un examen físico. Ok.
Pero hay que tener en cuenta esto, señores. En la génesis de los síntomas, ya sean neurológicos o de cualquier tipo, las enfermedades actúan sobre el sistema nervioso de forma directa. Se cae el paciente, se rompe la cabeza. E indirecta, por producto de esa caída, el paciente presenta un sangrado, ¿no? Entonces, unos son lesión primarias en el momento del agente injuriante y los otros son lesiones secundarias en el curso y evolución de la enfermedad como una complicación. Se rompió la cabeza y después viene fractura y después se desarrolla un hematoma, ¿no? Ya después verán ustedes. Entonces, al momento, miren, y esta es la parte importante, al momento de la injuria, directa e indirecta, de un órgano que tiene neuronas y que tiene axones, unos axones van a morir, otros van a destruirse parcialmente y otros van a quedar indemnes. Entonces, del predominio de células lesionadas, muertas o indemnes, o de las que se recuperan, va a ser de que el órgano funcione y funcione o no. Si todas las células están indemnes, el órgano va a funcionar bien. Si el órgano tiene todas las células muertas, destruidas, no va a funcionar. Si tiene la mitad o algo más de células muertas, y hay un grupo de que está funcionando, va a tener una disminución de la función. Para el ejemplo motor hablamos, por ejemplo, órgano normal, órgano parético, pues el miembro inferior pléjico. Ok. Entonces, todo esto va a traducirse como una hipofunción y eso es un síntoma deficitario. Por ejemplo, una parálisis facial, un síncope, una ceguera. ¿Okay? O una hiperfunción, que es cuando aumenta la génesis de impulsos. Entonces, tenemos síntomas excitatorios como una crisis epiléptica. Miren ustedes, aquí una paciente común de hemiespasmo facial. Esta no es una paresia facial, no es una parálisis facial, una crisis epiléptica. Escotomas, fasciculaciones, esto es típico de la migraña. Y puede haber combinación de varios síntomas como espasticidad, rigidez, temblor, dolor, etc., ¿no? O esta presencia de estas hipertonías, posiciones anormales, donde falla uno y predomina la otra función y por eso se toman estas posturas de tónicas, de espasticidad o de rigidez. Conclusión hasta acá. La presencia de un síntoma o signo significa que el órgano implicado está dañado, no está dañado o está indemne. El diagnóstico incluye una etapa de análisis de data de los síntomas, ¿ok? Y de los signos. Expresar un diagnóstico, ¿ok? Diagnóstico de sindromática. ¿Qué síntomas y signos tiene el paciente? Y diagnóstico topográfico. ¿Dónde está ubicada la lesión neuroanatómica causante del diagnóstico sindromático? Yo tengo un déficit motor de mi cuerpo derecho. Ya tengo que pensar dónde está esto. Puede ser en el cerebro, y dentro del cerebro, en la corteza, puede ser a nivel de la cápsula interna, puede ser las piramidales. Etapa de síntesis, que no la vamos a hacer ahora, es la capacidad de expresar todo esto en un diagnóstico etiológico y hacer comparaciones sobre entre varios diagnósticos presuntivos. Entonces, los pasos van a ser diagnóstico sindromático, y el diagnóstico sindromático, el que estamos abocados en esta parte de su formación, no es más que responderse a la pregunta: ¿qué síntomas y signos tiene el paciente y cómo podemos agrupar? ¿Qué síntomas y signos tiene el paciente y cómo podemos agrupar? He aquí algunos de los síntomas y signos más frecuentes. ¿Listo? No olvidar de que hay síndromes que, agrupando estos síntomas, se pueden obtener los síndromes neurológicos. Ya esto
es de que ustedes van a hacer una relación de síndromes neurológicos más frecuentes. Pero, ¿qué pasa? La tarea anterior, que era sobre la elaboración de un interrogatorio y la elaboración de un vocabulario de unos síntomas y signos frecuentes, ¿qué ha pasado? Lo han buscado en internet y lo han parchado a como está en internet, ni siquiera lo han analizado. Y esto está muy malo, señores. Eso está muy malo y eso ha hecho de que cambie. Los síndromes neurológicos, la tarea que se los voy a presentar a ustedes van a hacer como segunda tarea, porque la primera es un video que deben hacerlo, después vamos a explicarlo. Van a tenerla que hacer en diapositivas, en PowerPoint. ¿Por qué? De esa manera, entonces yo me voy a dar cuenta más fácilmente quién se copió de quién, ¿no? En cambio, de la otra manera, nada. Han parchado, han pegado encima de, ¿cómo se llama esto? Copy paper, no sé cómo se llama eso, de frente a las definiciones y las han buscado, y muchas veces la primera definición que no, incluso que no tiene relación porque han leído mal, la han pegado, y eso está muy mal. Entonces, para conocer los síndromes neurológicos hay que saber qué síntomas y signos están presentes para que individualicen esto. Toca etapa de análisis, diagnóstico de los síntomas mediante la anamnesis, que ya lo han hecho ustedes varias veces en varias rotaciones, por lo menos de 8. Neurológico, diagnóstico de los síntomas. Aquí vamos a insistir más. ¿Por qué? Porque no estamos en contacto con el paciente. Por eso es que se les va a presentar en base a imágenes todo lo positivo, todo lo negativo que pueden encontrar en un paciente al momento de hacer el examen neurológico. Bueno, ya hemos hablado sobre el interrogatorio, ¿no? Comodidad, juicio, etc. Hay una serie de cosas, de reglas, mínimo ruido, todo eso repetición de lo mismo. Finalmente, objetivo, hacer una buena historia. Buena anamnesis, buen examen físico. La anamnesis es un examen de todo lo que el paciente nos manifiesta. Son manifestaciones subjetivas, mientras que el examen físico son hallazgos objetivos. Ok. La etapa de diagnóstico de los síntomas, vamos a estar en busca de síntomas deficitarios excitatorios, ¿no? Pero no olvidar de que, y esto debo insistir, de que la historia clínica siempre tiene un propósito asistencial, que ya lo conocen, de gestión para las autoridades, de docencia para la investigación y la epidemiología, pero aquí este es el punto que quiero insistir. Cada vez más la historia clínica tiene un proceso médico legal, cada vez más hay juicios, acusaciones de mala práctica, y entonces siempre es requerida en instancias judiciales esta historia. Por eso tiene que ser un registro de forma precisa, legible, ¿no? De esa experiencia que tiene entre el paciente y el examinador. Es un médico, es un documento médico legal que nos va a defender frente a las acusaciones de mala práctica. Por eso, para eso, ya esto ya conocen, eso también, el síntoma principal, cómo es que debe esto, todo eso, actuar, los detalles de interrogatorio, ya en todas las rotaciones lo han hecho, cuándo comenzó, qué pasó, preguntas adicionales, la aplicación de este famoso análisis, aparición, localización, intensidad, característica y radiación, evolución, factores concomitantes, síntomas asociados, relevantes, eso para cada síntoma, señor. Entonces, hay una clasificación de los síntomas y signos por los cuales viene el paciente a la consulta. Y estos son los que les decía, ¿no? Por ejemplo, estos psicointelectuales, alteración del nivel cognitivo, confusión aguda. Entonces, ¿qué han hecho los señores alumnos?
han buscado confusión aguda y lo que dice lo han parcheado. Si había alguna alteración ahí, depende de dónde habían sacado, entonces, ya pues, era un parche nada más para cada casa, para cada familia en conciencia. Y eso no era cumplir la tarea, la tarea era, al menos que hubiese tomado un examen de estas cosas, ¿no? Pero el objetivo mío no es tomar examen de teoría, porque ustedes no han venido a conocer acá teoría, han venido a realizar elementos procedimentales. Por eso es que algunos alumnos, por flojera, por falta de tiempo, no presentan su examen, el video, que es una observación mía de lo que están haciendo al momento que están interactuando con sus familiares. ¿Me entienden? Y todos los alumnos, discúlpenme, que tienen buenas notas en todos los cursos, justamente aquí también han tenido muy buenas notas, videos que merecen. Mientras que los alumnos que no tienen fallas en otros cursos, igualito, o no han presentado videos o han hecho cualquier... Alumnos que no han presentado videos, de frente 8 puntos menos, pues entonces estoy renunciando casi al 12% de mi nota. ¿Ok? 12%, sí, pues, 12% para poder obtener una nota, o sea, del 12 para abajo. Y no presentan algunas tareas, etcétera, etcétera, y dan mal su práctica, y como no estudian, parece que no es su práctica, el examen virtual les vale 1, 2. El que está, señores, hay notas de 18, 19, qué casualidad, justamente son los alumnos que tienen la mejor performance en todos los cursos. Por eso yo estoy tranquilo, porque si no obtuvieran notas altas en los videos, si no tuvieran, hay alumnos que tienen la práctica de 4 puntos, 3.6, 3.2, muy buena nota. Y en esa misma examen virtual hay alumnos que sacan 0.4, 0.8, 0.10, 1.2, 1.8. Entonces están en desventaja con estos compañeros. Por eso sus compañeros tienen 17, 18. Había hasta un 19 en una rotación. Eso notas, ¿eh? Ahí están los documentos. Por eso yo estoy tranquilo, ¿no? Si yo pensaría que toda la clase está jalada, etcétera, etcétera, no. Ya todos hacemos una historia, señores. Los médicos podemos ver las notas de los alumnos en relación a sus performances anteriores, en otras rotaciones. Entonces ya nos vamos dando cuenta. Ok, lo que va sembrando va cultivando. Bueno, alteraciones del nivel de vigilancia como sopor, estupor, 5. Alteraciones de formulación, comprensión del lenguaje oral, afasia, motora, articulaciones, disartia, escrito, agrafia, alexia. Acá, por ejemplo, yo le puse así, ¿no? Alteraciones de la formulación y comprensión del lenguaje oral y sensorial. Y aquí nadie me ha hablado de alteración sensorial. De frente, afasia motora, escrita, grafia, alexia, disfonía, alteración de la percepción, agnosia visual, auditiva, táctil, alteración de la memoria, amnesia, retrógrada, anterógrada, transitoria, persistente, parcial. No nos vamos a detener, señores, porque estas son parte de las instrucciones y cosas que ustedes van a recibir en el curso de semiología. Yo solamente las estoy nombrando para que nos entendamos en el por qué pueden venir los pacientes aquí a la consulta. Acuérdense que solamente tenemos 4 días para hacer toda una revisión. Y yo cumplo con hacer la revisión y mucho más de lo que se pide.
alteraciones como abarronosia, disestesia, palestesia, nombres que vamos a ir viendo a lo largo de todo el desarrollo del curso: hiposmia, hiperosmia para el olfato, del gusto, augesia, disgeusia, paraugesia, alteraciones motoras de la motilidad de la cara, alteraciones de la motilidad ocular, oftalmoplegias, extrínsecas, intrínsecas, oculogirias, lagostalmos, alteraciones de la motilidad de extremidades, lo que es una hemiplegia, una hemiparesia, monoplegia. Por eso pueden venir. Doctor, no puedo mover la mano derecha. Doctor, de la familia de ayer no puede caminar. Doctor, no puede mover los pies en forma distal. Por hemiplegia, alteración de función muscular, debilidad, fatiga, falta de control de esfínteres, crisis epilépticas, movimientos involuntarios de la cara, de los miembros, contracturas anormales, calambres, espasmos, tetanias, incapacidad de mover el cuello, cintura. Todo esto es parte de la semiología, señores, ¿no? Pero que se la tienen que partir en el curso de, ¿cómo se llama?, de teoría. Alteraciones endocrinas, amenorreas. Yo estoy poniendo como ejemplos los síntomas más comunes que pueden motivar la consulta médica. Entonces, estos síntomas debemos analizarlos en cuanto a localización, calidad, cuantificación, circunstancias, aplicar el análisis que les dije. Y, por ejemplo, para anamnesis, edad de comienzo, frecuencia, intensidad de cefalea, modo de instalación, características. Antes les preguntaba a los alumnos que hicieran este tipo de ejercicio con 4 o 5 síntomas. Se han estado pasando de una rotación a otra y entonces eso ya no está bien. No se puede controlar, por eso es que se tiene que cambiar las tareas. Y esto es lo que quería llegar, el consentimiento informado. Siempre la historia debe tener consentimiento informado. Si no está escrito, no existe. Esto. ¿Y de dónde nace? Pues nace de la necesidad esta médico-legal. Y entonces, ¿qué debe hacerse? Debe el paciente y los familiares llegar a en que en base a una explicación adecuada de la actividad, del examen, del tratamiento, de la intervención quirúrgica, se va a lograr un objetivo. Y esto no está exento de complicaciones. Y tiene que firmarse por el paciente o una persona responsable, especialmente en las enfermedades neurológicas, un profesional y un testigo. El profesional es el que debe explicar: señores, voy a abrir una craneotomía, voy a abrir la cabeza, voy a esto, voy a llegar al lóbulo de esto, voy a tratar de sacar, presiento que el tumor es benigno, etc. Pero eso no está exento de complicaciones al momento del examen, al momento de la operación o después de la operación. Todo eso tiene que estar registrado. Y si el paciente lo firma, nos salva en algo, nos salva, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque actualmente, pese a que firman este consentimiento informado, las denuncias se hacen, Como ahora ven ustedes, ¿no? Por COVID, faltó oxígeno, ya le echaron la culpa al médico, etc. Faltó tal cosa, la culpa al médico. No lo curó, pues si no hay cura, pues, ¿no? Porque es específica, ¿no? Es un estado, una evolución de la enfermedad. Ok. El examen neurológico puede ser del paciente consciente y del paciente inconsciente. Ambos lo haremos. Entonces hay que siempre informar al paciente qué le vamos a hacer, qué vamos a estar, cómo vamos a hacerlo. Y si es una persona del sexo femenino, tenemos que, y el examinador es un hombre, tiene que hacerlo
delante de una enfermera en un ambiente abierto, ¿no? Esas acusaciones no son infrecuentes, con razón y sin razón, señores. Estamos buscando signos como paresia, parálisis de la cara, parálisis motor ocular, parálisis de lengua, espasmos, alteraciones de la marcha, de correa, alteraciones posherpéticas, alteraciones de los movimientos oculares, enfermedades congénitas, dolor de trastornos endocrinológicos. Siempre tiene que hacerse en un orden, y este es de fases, estado mental, de conciencia, pares craneales, etc. Pues ahora vamos a continuar con el examen de las fases, actitud en marcha, después del estado de la conciencia. Haremos pares. Sí, mañana haremos. No hay que ver. Solo sé que el día miércoles hacemos esto, motor, el día jueves, sensibilidad. Entonces, ya más hecho una parte. Entre hoy y mañana hacemos entre fase, actitud y marcha, examen de la conciencia. Aquí, es los neurólogos más frecuentes, más o menos va a ser su tarea, algo así. ¿Listo? Vamos a hacer rápido porque van. Entonces, se tendrán en cuenta síndrome de ¿no? Se tendrán en cuenta síndromes como el coma, en cuenta alteraciones como el síncope, síndrome transitorio de alteración de la conciencia. Se tendrá en cuenta el síndrome de hipertensión intracraniana crónica. Se tendrá en cuenta el síndrome de hipertensión intracraniana aguda. Se tendrá en cuenta el síndrome de crisis epiléptica generalizada. Cuenta el síndrome meningio. Cuenta el síndrome de orgánico. ¿Listo? Dentro de estos, escúchenme, apunten, se tendrá en cuenta el síndrome parietal, el síndrome occipital, y dentro de estos además se tendrá que tener en cuenta el síndrome de Foster-Kennedy, síndrome de Parinaux, Foster-Kennedy, Parinaux, síndrome de hidrocefalia, ¿entiende? Síndrome de, ya he dicho, Foster-Kennedy, Kluger-Ruiz y alguno específico, síndrome de Gertzmann, porque ya está en la parte parietal. Entonces, de mencionar con todas las características, síndrome confusional agudo, síndrome de epilepsia focal, como este, a partir de un punto se produce epilepsia con generalizada, con componente motor, sensitivo, sensorial, un síndrome piramidal. Ojo, van a tener lo siguiente: síndrome, primero, síndrome del haz piramidal agudo, del haz piramidal agudo, y después ponen síndrome piramidal, entre paréntesis si quieren, haz piramidal crónico. Esas son las características que van a encontrar. El haz piramidal.
y su síndrome de presentación, ¿no? Es decir, síndrome extrapiramidal, síndrome de la motoneurona inferior o periférica, síndrome radicular, síndrome neurítico. Por ejemplo, de frente han buscado, sus compañeros han buscado neurítico y sale problema del cerebro en algunas personas, que esto, que lo otro. De frente lo han parchado así. Ni siquiera han investigado. ¿No? O sea, se refiere al neuroperiférico. Por ejemplo, usted es un paciente con diabetes mellitus. Síndrome miopático. ¿Listo? Algunos síndromes traumáticos como con la presencia de las alteraciones de ojos de mapache, síndrome traumático solamente, ¿no? Es importante tener en cuenta acá. Síndrome infeccioso, meningitis. Síndrome infeccioso, abscesos. Este no debuta con signo de focalización. Este debuta, el infeccioso tipo absceso, debuta con hipertensión no craneana, signo de focalización. Síndromes de herniación. Síndromes de herniación cerebral. Y acá tiene que ser una descripción del síndrome falciforme, del transtentorial, de la herniación uncal y de la herniación foraminal. Esto está quedando grabado, señores. Hablamos síndrome de sufrimiento troncular rostrocaudal, ¿listo? Y hablamos de sufrimiento de herniaciones. Uno va con cada uno va con los otros, con cada todo inconsciencia, todos cambios pupilares, todos cambios respiratorios, todos alteraciones. Algunos de la alteración del óculo cefalogira o de los reflejos vestibulares depende el nivel donde se efectúa. Oculogira no va a haber en el sufrimiento, en la herniación subfalciforme, por ejemplo, ¿no? Y va a haber respuestas de disección, de explicación anormales, depende el nivel. Esos son los tipos de herniaciones: uncal, foraminal, transtentorial y estas subfalciformes. Entonces, tienen que hablar ustedes de que hemos dicho de que a nivel del cerebro hay un síndrome frontal, etcétera, etcétera, parietal, motores y sensitivos. ¿Y cómo se van a traducir? Va a haber, ¿no?, en que esta cosa se va a alternar entre los sensitivos de una cara o los sensitivos del cuerpo. Y cuando es lo motor de una cara, con lo motor contralateral, como el Miller-Gruber, por ejemplo. Síndrome de descerebración, síndrome de descorticación. Bueno, esto ya veremos en otros síndromes oftalmológicos, síndrome cerebeloso. Okay. Bueno, y algún otro síndrome que vamos a estar mencionando. Todos los síndromes de afectación medular, ¿no?, que después lo vamos a ver. Entonces, siempre debemos preguntarnos dónde está ubicada la lesión, que es el diagnóstico topográfico. Entonces, usualmente decimos que la lesión puede ser a nivel del endocráneo, pero acuérdense, en el endocráneo hay una membrana que es la dura madre, ¿no? Y entonces esto limita a un compartimiento superior, ¿no?, y un compartimiento inferior, que este es la fosa posterior o infratentorial, y este es el compartimiento supratentorial.
Y esto en la infratentorial está el mesencéfalo, el tronco, con sus partes del mesencéfalo, el puente y el bulbo. Entonces puede haber lesiones del bulbo, puede haber lesiones del mesencéfalo, del cerebelo, que no afecten aquí arriba. O pueden haber lesiones aquí del cerebro que sí afecten a través del foramen, herniando y comprimiendo estructuras. Todos los supratentoriales van a afectar funciones corticales, además de una hemiplegia. Este lado es izquierdo. Señores, para los fines del curso esto va a ser derecho y esto va a ser izquierdo. Entonces va a ser una alteración motora izquierda que se llama hemiplegia directa, pura, proporcionada, contralateral al hemisferio. Entonces, hemiplegia, usamos el tema. Una hemiplegia significa que es motor, el déficit motor total. Directa significa que es pura, porque solamente tiene elemento motor. Proporcionada, porque está tanto la cara, ojo, la cara, el brazo y la pierna afectados de forma por igual. Acá se pone esta parte superior de la cara que no está afectada. Eso es lo correctísimo, señor. Pero en fines prácticos siempre se pone la hemicara. ¿Por qué? Porque este hemicara superior tiene doble inervación, ¿me entiende? Entonces ya después cuando veamos parálisis facial vamos a explicar mejor eso. Todo lo infratentorial significa que es a nivel del tronco encefálico y se va a traducir como una hemiplegia alterna, señor. Alterna. Se alterna la hemicara, por ejemplo facial, con el hemicuerpo contralateral. ¿Listo? Tenemos que preguntarle, la lesión es por debajo, encima, si es central, si es a nivel del tronco, delante, detrás, y esto nos va a dar una idea. Si es supratentorial, si es en el parénquima, en los lóbulos, frontal, occipital, si es ventricular, todo eso podemos nosotros. Aún, si es el lóbulo frontal, si es del podo, de la porción orbitaria, el interhemisférico, corteza, todo tiene su razón. En una corteza motora habrá déficit solamente motor. Del polo frontal habrá alteraciones habrá diferencia. Interhemisférica habrá déficit del miembro inferior y del miembro inferior. Con premotora habrá problemas de aplasia. Corteza motora, centro del habla habrá un problema de afasia motora. O vecina lóbulo temporal habrá problemas motores y sensitivos. ¿Ves? Todo eso no. ¿Qué significa? ¿Viene el paciente por problemas motores y sensitivos? ¿Es médula, es tronco o es lóbulo parietal? Depende de los hallazgos. Si encuentro un nivel sensitivo, diré que es médula. No encuentro un nivel sensitivo, pero presenta una hiperreflexia de miembros inferiores, ya vemos que es lóbulo parietal. Si la lesión es inferior directa en el cuarto ventrículo, delante del cuarto ventrículo, detrás del cuarto ventrículo, en la parte central o en la parte en la parte central, diré si es detrás del cuarto, o sea, a nivel del verbis, delante como un astrocitoma del puente y lateralmente como un astrocitoma cerebeloso. Todas estas patologías, excepto la del ángulo pontocerebeloso, son frecuentes en niños. Señores, 70% de las lesiones de fosa posterior y tumorales corresponden a niños y debutan con cefalea, vómitos, que es infrecuente en niños, listo, que sí, cefalea, vómitos, infrecuente en niños, y aumento de la base de sustentación. Caminan o a veces no pueden erguirse, ¿no? O sea, hay una astasia, hay una basia. Y si es predominantemente de los hemisferios cerebelosos, tendremos problemas para la coordinación de miembros del mismo lado de la lesión. El hemisferio cerebeloso derecho compromete el hemicuerpo
derecho. Sí. Distintos tipos de, ¿no?, de hemiplegias que iremos viendo. Y preguntarnos finalmente de la lesión medular, si es raquídea, si es medular o si es radicular. Aún así podemos decir que todos los problemas, un problema motor aquí izquierdo, va a afectar el mismo lado, pero la sensibilidad termoalgésica va a afectarse del otro lado. La proprioceptiva va a afectarse del mismo lado. Ya veremos después como síndrome de hemisección. Y si cierra aquí, veremos, ¿no? ¿Ok? Torácica, de pene completa. Entonces, los síndromes medulares que van a hacer los son síndrome lesional, síndrome sublesional, ¿no?, de estos completos, incompletos, completas como contienen compromiso motor sensitivo esfinteriano, como esta, lesiones incompletas como el síndrome cordonal anterior que afecta la sensibilidad y la parte motora con preservación de la sensibilidad proprioceptiva. Todo esto está afectado, ¿no? Desde el asta anterior, viene desde el motor. Allí hay laterales aquí, una sensibilidad termoalgésica, presiones centrales, ahí estamos, ¿no? Esto es una hemisección o un Brown sequence, ¿no? Se afecta el lado motor y proprioceptivo del mismo lado, este es derecho, no hay sensibilidad proprioceptiva ni motora del mismo lado y la sensibilidad termoalgésica del otro lado está conservada. Brown sequence o hemisección medular. Puede ser crónica, con un síndrome piramidal, o puede ser aguda, simplemente una bala, un cuchillo, llegó esta parte. ¿Sí? El síndrome medular central comienza así y va a afectar, como esto generalmente se produce a nivel cervical, va a afectar así los miembros superiores con preservación de los inferiores. ¿Qué es lo que caracteriza la disociación? Entonces van a considerar ustedes el síndrome de disociación y también el síndrome de disociación diabética. ¿Listo? Digamos, este es el síndrome de disociación diabética, compromiso de los cordones posteriores, hay pérdida de inestabilidad y lo característica que no está figurando es que hay un romber positivo, ¿no? Lesiones cordonales posteriores, el medular anterior que hemos visto, y hay finalmente síndrome de la cola de caballo y síndrome del cono medular. O sea, cola de caballo se afecta aquí por tumores centrales o laterales y da, miren, alteraciones así. En el síndrome de cono no, solo se afecta la parte terminal y da anestesia en forma de silla de montar, porque son las raíces S3, S4, etc., que no tienen nada que ver con los miembros inferiores. O sea, en el síndrome de cono medular, ¿me entiende?, no se afecta los miembros inferiores desde el punto de vista motor. Acuérdense que va desde L3, vamos a ver, L2, L3 hasta S1 en cuanto a motilidad de los miembros inferiores. Por debajo de S1 tiene que ver con estructuras pelvianas, y tiene que ver con reflejos y alteraciones a nivel de la región perineal. Hay que preguntar si la lesión periférica es la lesión del nervio o del órgano efector, ¿no? A veces el nervio, una neuritis o un herpes zóster, ¿no? A veces la entrada del nervio de la raíz posterior, diferentes síndromes sensitivos combinados. Miren ustedes, si la lesión es del nervio, miren, puede ser una monopatía aquí, una mononeuropatía aquí,
aquí del túnel carpiano, una polineuropatía como la diabetes afectando en guantes y en calcetines, una plexopatía afecta todo un miembro, todas las raíces del miembro. Un síndrome de la placa mioneural, ¿no? No tiene nada que ver con el músculo es tendine, pero hay alteraciones que tienen que ver con una neurotransmisión por la acetilcolina. Miren ustedes cómo se presenta. Una paraplegia, por ejemplo. La afección de un solo nervio. La afección del cerebro. Acá faltaría la afección troncular, que sería igual pero alterna. Diferencia ustedes una paraplegia, todas estas raíces. Una diplegia, una diparesia, miembros superiores. Una hemiparesia aquí. Todos los dermatomas. Bueno. Y es para cuando sueño. ¿Alguna pregunta, señores? A ver, aclaremos cosas, conceptos. Ya saben su tarea, entonces, ¿no? Una descripción de los principales síndromes neurológicos, que se los he ido mencionando. Síndromes cerebrales, síndromes tronculares, síndromes medulares. Y en la cabeza y en la esto tienen ustedes varios síndromes, ¿no? Parinó, síndrome de Claudet-Bernard-Horner, síndrome de oftalmoplegia, síndrome troncular, síndrome de herniación cerebral, síndrome de Gerdan, síndrome de Foster-Kennedy, síndrome de Parinó, por ahí. Ya no les digo de síndromes propios de los como Granelli, síndrome a nivel vecino. Ok, pero tiene que ser esto así como lo he presentado en diapositiva. ¿Listo? ¿Para qué? Para que vea que unos no se van a copiar de otros. Ya he pasado por la... Ustedes solitos son los que, por salir del paso, se argumentan, arguyen algunas trampas, entre comillas, y que, bueno, pueden ser detectados. Uno puede comparar, hay amigos, entonces lo único que tratan es de cambiar una cosa, el orden, ya, listo. Uno se da cuenta fácilmente. Uno recuerda, no es que yo los leo todos como en los videos, todos los veo, y a veces al alumno le digo y le respondo y le digo, te ha faltado esto, o si no esto, has ubicado mal tu cámara, o si no has rotulado, o si no te ha faltado tal, o si no puedes hacer esta cosa porque eso no es así. Todas estas cosas son con el objetivo procedimental, señores, procedimental. Evaluarlos no en teoría, sino en acciones que ustedes hagan. Acciones. ¿Me entiendes? Si quieren esos síndromes, lo hacen cada uno como un mapa conceptual. Fíjense, el asunto es de que yo mire y digo, estos señores han trabajado y tienen idea, al pasar por esta rotación, de qué significa un síndrome de disociación sindromiélica, por ejemplo. ¿Qué significa que si se afecta a los troncos, qué problema motor debe haber si se afecta a nivel del tronco? Algo así. ¿Cómo tiene que ser la hemiplegia? A los nervios periféricos no se olviden de, por favor, de tener en cuenta mínimo siquiera el síndrome del túnel carpiano. Son motivos por los cuales el paciente viene a la consulta.
ustedes están en formación. Ahora, no sé cómo es que han considerado para que ustedes tengan pues solo en 4 días. Ahora se sobreentiende y estamos sacando conclusiones de que muchos de estos muchos de ustedes deben haber pasado seguro ya por otros médicos neurólogos. Entonces ya están, no es más que una mera repetición. Ahora, ¿cómo los haya evaluado? ¿Cómo los haya? No sé. Yo evalúo de acuerdo a lo que impacta. ¿Listo? Yo a veces no entiendo cómo de frente 8 puntos y en presentación de trabajos, historias clínicas, que dice ahí, si ustedes no presentan un solo trabajo, o sea, no presentan ninguna historia clínica, si los médicos no los ven a ustedes efectuar un examen neurológico, no los ven hacer ni siquiera un reflejo aquiliano, ¿cómo evalúa una actitud procedimental, de procedimiento? O sea, de práctica. No es evaluar, traduzcan esto, no es evaluar, por ejemplo, ¿qué es el reflejo aquiliano? Eso es teoría, eso que lo evalúen al momento de que ustedes den examen teoría. Que se aclaren hasta los mismos médicos, ¿no? ¿Qué es lo que deben hacer? Señores, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar aquí. Esto está fácil. La lista ya se acabó, lista. Miren, esa evaluación del video, señores, es como una rúbrica, no es así nomás cualquier cosa. Y tiene que cumplir estado mental, pares, reflejos, sensibilidad, coordinación, meningios, etc. Y esto es una evaluación práctica siempre es así. Pero miren el colmo. Esta pregunta que está acá, se las he presentado a un grupo, ¿ya? Por ver. ¿Y qué cosa creen? Que ni siquiera han sabido responder esa pregunta. Me he sentido frustrado yo, señores. Digo, que ni siquiera hayan entrado a leer, qué despreocupación. Entonces, el examen de evaluación práctica va a dar sobre figuras, ¿ya? Frente a qué estamos, qué observamos, esta maniobra que está haciendo es positiva si el paciente tal o cual, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga relación con esa imagen. ¿Listo? Perdón. Si yo estoy preguntando acá, ¿qué estamos observando? Yo veo una cara con una lengua alterada, veo aquí una de mi lengua, veo la lengua tirada hacia la derecha, entonces, tirada hacia la derecha, y la pregunta, ¿qué estamos observando? Estoy observando una parálisis. ¿De qué par craneal? Del hipogloso. ¿Listo? ¿Pero qué? ¿Derecho o izquierdo? El de izquierdo está normal, por eso la lengua protruye hacia el lado enfermo. Entonces debo poner del lado derecho. Si yo pongo parálisis del hipogloso, entonces solamente tengo de 0,4, que me vale la pregunta, 0,2.
Así para que me entiendan, porque es que, ¿por qué yo no coloco respuestas para que automáticamente se califiquen? Porque siquiera quiero interpretar, porque tendría que poner así, miren, parálisis del brazo derecho, ¿no? De repente otro va a poner parálisis del noveno par. Entonces la calificación automáticamente lo va. Puedo poner esas dos posibilidades, perfecto. Se puede poner quedar hasta 3. Si no responde, pero por lo menos en algunos casos yo puedo interpretar qué quiere decirme el alumno en su respuesta y algo de nota les hago. No le pongo los 4 puntos, pero algo de nota les hago. Entonces, esa es la ventaja que tengo yo. Bueno, esto es 4 puntos. Esta actividad de aquí es 4 puntos y todo el video es 8 puntos. No presentan video, entonces su evaluación va a ser sobre 12 puntos. Pero, entonces, el examen práctico, ¿me entiende? Tienen que sacar, qué sé yo, 4 puntos para tener 4 puntos. Y somos asistencia. Y ahí vamos apretándolos de acuerdo a la asistencia. La participación es en realidad la actitud que tienen ustedes al momento en que califico yo en el video, en el momento cómo se dirigen, aún sea a sus familiares, cómo es que los tratan. Ok. Bueno, esto ya se ha aclarado, seguiremos aclarando aquí. Vamos a continuar con el examen neurológico, entonces vamos a ocuparnos de las fases. Fases, actitud y marcha. ¿Se ve, señores? Con toda seguridad. Fases. Miren, la enfermedad neurológica va a manifestarse en la persona, en la cara, en la actitud corporal y al momento de la marcha. Vamos a poner un paciente que tenga demencia, en la fases no vamos a encontrar algo. En la actitud, algo. En la marcha, casi va a ser normal. Algo encontraremos en la fase, en algún punto. En la actitud, algo. Pero un paciente con una hemiplegia, vamos a encontrar en la cara bien marcado alteraciones en la actitud, en la marcha. Puede que si este proceso agudo ni siquiera puede pararse, entonces está en una actitud obligada, etc. Vamos. Entonces la fase tiene que ver con que cómo se manifiesta la enfermedad en la cara, la actitud, cómo se manifiesta el cuerpo, la enfermedad en el cuerpo estático y cómo se manifiesta en la marcha, en actividad, la enfermedad. Es una observación entonces, ¿no?, de la expresión de la cara, de los gestos. Y ya desde sí nos deben llevar a un diagnóstico presuntivo. Puede que sea como la anterior o puede que sea nada normal, como esta fase simétrica o fases compuestas, ¿no? Pero hay fases bien marcadas como esta de la oftalmoplegia de origen bulboprotuberancial, ¿no? El paciente lo único que tiene es tosis, ¿no?, y algunos problemas, ¿no?, de los nervios a nivel del tronco,
a nivel de la protuberancia. No es una miastenia grave, ¿entiendes? Entonces el paciente trata de compensar elevando la cabeza o cerrando, ¿cómo se llama? Arrugando la frente. Esa es la fase. Esta fase es más conocida, ¿no? Prognatismo, lengua ancha, frente prominente, los arcos superciliares, la nariz ancha. Miren ustedes cómo va evolucionando un joven hasta llegar hasta esta expresión grotesca, ¿no? Miastenia gravis, vamos acá nosotros, una disminución de la hendidura por ptosis palpebral, puede ser simétrica o asimétrica, puede haber compromiso de movimientos extrínsecos, talmoplegia. El asunto es de que ya el paciente lo vemos porque conforme pasa el día va a ir tirando la cabeza hacia atrás y al tirarse la cabeza es como que quiere mirar a través de los párpados que se están cerrando. Esto es progresivo de a diario. Además acompaña otros problemas, ¿no? A nivel corporal, pero estamos hablando de la cara, de la presencia, cómo es que los ojos se cierran. El gigantismo es una forma de acromegalia, pero que se presenta en pacientes con una fase casi normal, pero juvenil, ¿se entiende? Con crecimiento a zonas sacras. La risa sardónica, típica de los pacientes con enfermedades de tétanos, ¿no? Aquí no hay más que trismo, o sea, lo único que tenemos es que el paciente contrae sus músculos y simula una risa. La fase miopática, ¿no? Ahora vamos a entender cómo esta enfermedad poco a poco se va desarrollando a través de la vida del universo en la misma persona. Miren ustedes, ¿no? La beta-tapir también se le conoce. La fase parkinsoniana y fases fijas, ustedes conocen estos dos personajes. Entonces, en esta fase de jugador de póker, fases en máscara, inexpresiva, no hay mímica, no hay parpadeo. En personas de más edad ya prácticamente la piel es lustrosa, untosa, a veces están babeando. Una fase asimétrica implica, por ejemplo, la parálisis facial de tipo periférico, aún también la parálisis facial de tipo central. La diferencia es de que una afecta toda la hemicara superior e inferior, en cambio la parálisis central solo afecta la hemicara inferior. ¿Por qué? Por la forma de inervación. Los núcleos del facial superior reciben inervación bilateral. Los núcleos del facial inferior, de la hemicara inferior, solo reciben de un solo lado. Listo, esta recibe este lado, se afectó. Esta recibe de este lado y recibe de este lado. ¿Entiendes? Y alteraciones acá, pero hace que reciba de este lado. Una parálisis típica facial, una fase típica facial, miren, borramiento del surco nasogeniano, no hay arrugas en la frente, no hay surco, la comisura está jalada en el lado normal, y hacia arriba, aquí hay algo, la persona puede cerrar los ojos, aquí si le decimos a la persona que cierre los ojos, no va a poder porque va a haber un lagostalmos, ¿no? Esto es un lagostalmos. Al momento que les decimos que cierre forzadamente. Otra fase asimétrica es la ptosis palpebral, puede ser simple por lesión del tercer par. Usualmente también si nosotros levantamos el párpado vamos a encontrar miriasis y a veces encontramos estrabismo divergente, típicamente de la lesión del tercer par. Esta fase es una fase crónica, señor. Es una parálisis facial de origen central. Todo está conservado en mi cara izquierda. En la derecha
Miren ustedes, pero a nivel del ojo hacia arriba todo está normal, la arruga de la frente. Es típicamente de los pacientes que han sufrido ACV. Miren ustedes, aquí es interesante. Cierran los ojos, sí. Ok, si cierran los ojos ya no es parálisis facial. Acá hay surco nasogeniano. Sí, aquí también. La boca está bien cerrada, sí está bien cerrada. ¿Qué pasa? El paciente tiene aquí un hemiespasmo facial, señores. Un hemiespasmo. Estos músculos espontáneamente, por alguna alteración, se contraen y llevan a este tipo de movimientos de cierre de los párpados y a veces dolorosos. Se llama espasmo hemifacial. No tiene nada que ver con la parálisis facial. Esta es una fase del paciente, el fumador de pipa de los ACVs agudos, ¿no? Vienen aquí el bustilador y acá está hinchado, ¿no? Y aquí ya no. En los momentos en que está soplando, aquí está inspirando. Y al inspirar, el cachete, entre comillas, se va hacia adentro. Al botar, al expirar, como está la boca a veces semicerrada, entonces se infla. Y eso se llama fumador de pipa. Síndrome de Claudette de Jordan, que tienen que tenerlo en cuenta. Tosis palpebral, miren ustedes, ¿no? Y miosis, el ojo es chiquito. Hay enoftalmos, ¿no? Entonces hay un problema acá del simpático cervical. El simpático es cualquiera de la vía que va desde el hipotálamo hasta síndrome de Claudette Bernard Horner. Aquí no hay estrabismo, señores. No, solamente tenemos miosis, ojo enoftálmico, metido hacia adentro, señores, ¿no? Puede haber anhidrosis, la tosis palpebral. Okay. Este es el más característico. Es una pupila normal y es una pupila miótica. Aquí hay un paciente con una tosis palpebral, le abrimos los ojos y encontramos un estrabismo divergente, parálisis del tercer par. Yo quiero certificar esto, pues entonces lo llevo a que mire hacia el lado izquierdo. Y entonces el ojo se queda ahí, no se mueve, mientras el motor ocular externo del otro ojo sí se mueve. Studer-Weber es una mancha rojiza en el territorio de distribución del quinto par. Frecuentemente el oftalmológico. Mira una parálisis, los ojos de mapache, una parálisis central. El paciente puede arrugar la frente, mira, ¿no? Al momento que se le hace forzar, pues no. Este surco se va hacia arriba, el otro no. Este comisura sube. Entonces, está afectada la frente. Perdón, no está afectada la frente. Significa que es una parálisis de origen central. Significa que el paciente probablemente ha tenido un ACV. Significa que probablemente tiene acá una mano llevada al pecho. Tiene una marcha típica. Síndrome de Down es bien conocido por ustedes, la conoplasia. Actitud o postura. Esto lo han visto los diferentes de cúbito octornea, de cúbito ventral, lateral, eso ya en todas las rotaciones. Yo voy a destacar la actitud forzada, pero en gatillo de fusil típico de los pacientes con meningitis. ¿Listo? Y este de cúbito pasivo típico de los pacientes en coma. Aquí es ya el coma asistido, miren ustedes, tiene ventilación. Hay decúbitos pasivos obligados de los pacientes con ACV, se muestran como hundidos en la cama, en el lecho. Obviamente que ni siquiera hay movimientos espontáneos ahí. Todo el conjunto. Actitud que hemos visto y el opístotonos, ¿no? Actitud parkinsoniana de semiflexión del cuerpo, donde tiene las manos con temblores, ¿no?
además la expresión de la cara, ¿no? Pero en conjunto se ve estas 12, la flexión, opístoton, paciente con meningitis, y no solamente con tétanos, pacientes de hemiplegia, actitud de los pacientes que están en silla de ruedas como una hemiplegia, miren ustedes, están metidos el brazo aquí, ¿no? En flexión no se le ve, pero miren el pie, y este tipo de rotación interna del pie, una actitud atáxica con aumento de la base de sustentación, descerebración, decorticación con las manos, los miembros superiores en flexión sobre el tronco, y la descerebración, 4 miembros en hiperextensión y con rotación externa. Más o menos para que se acuerden, ¿no? Esto hace como una E, viene de cerebrate, de corticator, entonces, como C, ¿no? Ok. La actitud vestibular es una lesión, por eso la persona trata de inclinar la cabeza. Casi trata de tocar el hombro. Viene una actitud meningítica. Ya se lo trata de levantar al paciente, pero él muestra esta rigidez. Incluso miren de estos músculos. Esto podríamos decir, si vemos acá y el paciente veríamos sus piernas, veríamos que flexionan las piernas, sería un signo de Brudzinski, ¿no? Pero yo no miro las piernas, entonces no puedo tipificar. Actitud relativa fusil, la marcha, ¿no? Ya vamos a hablar. La más típica es la marcha de ataxia, tabética, sensitiva, amplia base, pero el paciente mira al suelo para caminar y tiene apoyo. Para él todos los suelos, todos los pisos son iguales, siente como que caminara sobre algodones. Entonces, si a él le decimos que estando parado, cierre los ojos, va a caer. Todos los pacientes con ataxia sensitiva, lesiones del cordón posterior tienen un rombe positivo. La marcha hemispástica, hemiparesia. Entonces esta marcha, es como que tiene que hacer una circundición, el brazo bien llevado hacia arriba, y hace una circundición. Cerebeloso, marcha en ebrio. No hay línea, pasos de diferente longitud, de diferente ancho. Miren ustedes acá. La hemiplegia, la posición y al caminar, ¿no? Tienen que hacer como una marcha en cizalla, también se llama, circundante, del segador. Hemos visto Parkinson, la actitud al momento de pasos pequeños, ¿no? Pasos pequeños, marcha varicinética. Si lo apuramos, el paciente, como está fuera de su línea de equilibrio, de erecta, después le vence el peso y puede caerse o comenzar a caminar rápidamente. Se llama marcha festinal. Es un indicio de que está tratando de evitar caerse. La marcha tabética, mirando el piso. Esos son los pacientes típicos de ataxia de Friedreich con síndromes cerebelosos en la niñez. Otros tipos de marcha. Miren ustedes, la espástica circundante del paciente hemipléjico. Si lleva la mano acá es hemipléjico. Esta es la del pie equino, ¿no? Ok. Esta es la marcha cerebelosa. La del pie equino, ¿no? Levanta los pies para no arrastrar porque tiene el pie caído por lesión del ciático popliteo externo, usualmente. La marcha en tijeras, ¿no? Viene acá, viene aquí, y tiene que levantar la curva para poder eso. Entonces, típicamente es la más llamativa.
de que aquí hay una hipertonía en ambos lados, perfecto, pero lo típico es llamar a esto más. El coeficiente mental de estas personas es normal, ¿entiende? No tiene problema. Además, después, ¿no? Que se termina la marcha en el estudio de Babitsky. Ok. Esta marcha acá la ponemos, se llama marcha histérica. La persona se tira para atrás y en todo momento solo trata de arrastrar los pies, ¿me entiendes? Arrastra los pies. Bueno, señores, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Mañana hacemos examen mental. ¿Alguna pregunta, señor? ¿Cómo han llevado ustedes su curso, señores? Discúlpenme. ¿Cómo les han calificado? A ver, señorita Zaira Márquez, Verónica Fiorella. Sí, doctor, presente. Sí, Pues mira. los doctores nos van a calificar con intervenciones, también con exposiciones. Vamos a ver, vamos a ir analizando. Las intervenciones eran orales. Una intervención oral hecha en un momento que a ustedes pueden haberle chapado distraída, ¿era suficiente como para calificarla para todo con el valor de un punto que tenemos? Bueno, creo que eso ya era criterio del doctor. Si no las conoces, si no las ves, si no ves esas cosas. ¿Qué más? A ver, dígame. Exponíamos. ¿Cómo obtenían esos 8 puntos? A ver. ¿Exponían todos o solamente uno? No todos, doctor. Ya, a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué exponían? A ver, son ustedes 15, ¿no? Eso implica hacerlo en un solo grupo, ¿ah? Eso presupone dividir la clase en 2. Eso presupone en la noche, para algunos, hacer un curso en 1 hora que otros alumnos tienen otros cursos. ¿Cómo los evalúa a ustedes? 8 puntos. En la exposición, ¿cuánto exponía usted de cada tema? O sea, cada tema tendría que ser diario o una sola vez, nada más. Exponíamos aproximadamente 2 veces o una vez, depende del doctor, porque como somos varios, entonces a veces no alcanzaba el tiempo. Así que unas 2 clases en exposiciones. ¿Y el resto? El doctor hacía teoría, mejor dicho, las prácticas. Pero teoría, así como... No, me equivoqué, las clases, las prácticas. Pero ¿cómo hacían las prácticas? Para aprender, ¿eh? ¿Cómo lo hacía? Igual que usted, en un PowerPoint explicaba las funciones, nos tocaba. Ese PowerPoint, señorita, se los doy de complementario. Eso es de teoría. Eso es de teoría. Sí, pero nos explicaban en PowerPoint. También algunos nos pasaban videos. ¿Videos de? Fotografías. ¿De qué? Fotografías también. Videos de explicaciones de marcha, por ejemplo. Bueno. ¿Y el resto de puntajes de dónde salía? Fuera de esos 8 puntos. Yo estoy hablando de los 8 puntos. Ahora, 4 puntos, ¿de dónde salían? Los 6 puntos, ¿de dónde salían? La mayor parte de la nota salía porque
nos solían tomar un pasito semanal o un examen semanal de lo que aprendimos y... Ajá, sí, En un semanal. pasito semanal. Semanal. ¿En qué consistía? Por ejemplo, preguntarle, en una pectorología vamos a encontrar de que es típico de tal, 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 y la voz se puede sentir tal, tal. ¿Eso así? Sí, sí, doctor. ¿O cómo? Pero eso es teoría. Eso es teoría. También nos podían preguntar con una lámina, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que observamos en esa lámina? Como el ejemplo que usted dio. Ah, ya, ok. Ahora sí. No, yo lo decía para ver si estaba en lo correcto, en lo incorrecto. Parece que estoy en lo correcto, así es que no pueden. Porque al final, al principio de todo esto, desde el año pasado fui criticado. Pero después comenzaron todos a adoptar desde el inicio todo lo que había, la forma de tomar exámenes, etcétera, etcétera. Y yo tomo el examen por el Blackboard, señores, ¿ah? O sea que ahí queda son 10 preguntas de 15 que se selecciona aleatoriamente. Bueno, eso sería todo, nos faltan 2 minutos. No hay más que decir de parte de ustedes. Nos vemos mañana temprano a las 9 de la mañana. Eso es todo, señores. Buenos días.